Muy bien, bienvenidos esta mañana, qué bueno es poder estar juntos. Hoy día era una fecha desafiante para predicar. 11 de septiembre es una fecha sensible para nuestro país. Además, post plebiscito, entonces estaba ahí como desafiado de, bueno, si tienes una cara muy contenta, ya vamos a ver, si tienes una cara triste, ya vamos a ver qué va a pasar. Y creo que para todos ha sido una semana, ¿no es cierto?, muy movida en términos de información en lo que está pasando en Chile, pero como orábamos la semana pasada, nosotros estamos justamente con esta ciudadanía, claramente que somos, ¿no es cierto?, de Chile y que debemos ejercer nuestros derechos, nuestro voto, pero nunca se nos debe olvidar que tenemos como cristianos esta doble ciudadanía, donde debemos mantener, sea cual sea la situación en la cual estamos viviendo, mantener nuestra mirada puesta en Jesucristo. Y por eso nos hace tan bien venir, cantar, recordar las verdades que hay en las canciones que cantamos, recordar lo que la palabra de Dios tiene para decirnos hacia nosotros y poder también discernir cuáles son los pasos que debemos dar en medio de la sociedad, de la cultura del país que nos está tocando vivir. Así que sigamos intercediendo por Chile, sigamos intercediendo por todos aquellos que tienen algún rol, una función de llevar adelante estos procesos, que haya sabiduría, que haya acuerdo, que pueda haber paz también en todo este proceso. Y justamente el tema de hoy, nos vamos a meter un poquitito en términos de cuál es nuestro rol como cristianos en medio del tiempo, de la sociedad, del país en el cual Él nos ha colocado. Estamos en esta serie del Evangelio fraccionado y hoy día vamos a hablar acerca de este fraccionamiento que muchas veces pasa, en el cual tendemos quizás a veces a ver de que la iglesia debería estar aislada completamente del mundo. Y por eso el sermón de hoy se llama justamente así. Y creo que históricamente tal vez la iglesia o los cristianos, y esto no me está funcionando, a ver, hemos ido desde el péndulo de estar muy conectados con lo que es nuestra realidad y muchas veces también aislados. ¿Sabes qué? Creo que es un tema de pilas. Triple A, porfa, si es que me traen por ahí. Hay que cambiarlo. Y la verdad es que, gracias Mayulis, si me das ahí tú el pase de emergencia. Gracias, perfecto. Ahí está mi hija en el data, gracias. Hemos ido de este péndulo en términos de estar tal vez aislados en nuestras culturas, estar en un punto en el cual pensamos que lo más seguro es estar fuera de nuestra sociedad, de nuestro contexto. Pero por otro lado, también podemos irnos al otro lado del péndulo, donde entramos en una situación más bien, en una situación más bien diluida, en el cual perdemos justamente nuestra capacidad de mantenernos con la identidad que somos como iglesia de Cristo. Hoy no, definitivamente esto parece que murió. Así que seguimos con plan B, porfa. Gracias. Bien, y esta tendencia muchas veces nos lleva a estar quizás como estas imágenes, como una iglesia que está completamente en un punto ajeno, fuera de la sociedad, fuera de su cultura, fuera de su ambiente. O por otro lado, perdemos casi pudiéramos decir, nuestro sabor particular de lo que significa ser cristianos en un mundo que necesita una esperanza distinta. Y en ese sentido, hay un contraste bíblico, que es el contraste que se nos habla acerca de esta imagen de ser embajadores de Cristo. Embajadores de Cristo en el lugar donde Él nos ha puesto. Y quiero invitarles a que leamos esta porción que está en 2 Corintios 5, del 18 al 21. Y este es el pasaje que nos va a estar orientando hoy para poder justamente
meditar y movilizarnos en qué significa ser embajadores en medio del mundo en el cual estamos puestos. No tenemos que estar completamente aislados, como tampoco tenemos que estar completamente diluidos. Dice, y todo esto es un regalo de Dios, quien nos trajo de vuelta a sí mismo por medio de Cristo, y Dios nos ha dado la tarea, miren esta tarea, potente y particular, de reconciliar a la gente con Él. Pues Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando más en cuenta el pecado de la gente, y nos dio a nosotros este maravilloso mensaje de reconciliación. Así que somos embajadores de Cristo. Dios hace su llamado por medio de nosotros. Hablamos en nombre de Cristo cuando les rogamos, vuelvan a Dios. Pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestros pecados, para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo. Qué poderoso este pasaje si nos ponemos a pensar en que Jesucristo nos ha delegado su representación en este mundo. En el lugar donde tú estás, eres representante de Cristo. En la universidad, en tu familia, en tu trabajo, en la oficina, eres representante de Cristo. Interesante porque el concepto que usa aquí justamente Pablo para desafiar, recordarle a la iglesia de Corintios de cuál era su labor, es un concepto que tenía un par de acepciones en el idioma original. Y primero él estaba pensando en este rol que tenían estos personajes que usaban este concepto de embajadores, que eran los delegados directamente por el emperador para tener ciertas funciones en ciertos lugares del Imperio Romano. Es decir, eran encomendados directamente por él. Al igual tal vez como pasa actualmente con los embajadores que van a algún otro país, van, ¿no es cierto?, y ejercen esta representación delegados directamente por lo que es la presidencia. Pero también es interesante porque ellos eran responsables, en otra de los roles, eran responsables de introducir a las provincias que eran conquistadas por el Imperio Romano, introducirlos en lo que significaba la forma de vida de ser un romano o de ser parte del Imperio Romano. Es decir, tenían que asegurarse justamente, y de hecho enviaban como 10 de estos embajadores a estas provincias nuevas conquistadas, con la función de transmitir la cultura, de transmitir cómo se es un romano verdadero. Es interesante. Yo sé que en medio nuestro hay personas que han tenido experiencia también en la diplomacia, algunos han estado en embajadas y claramente el rol es de suma importancia porque lo que se ve de lo que tú estás realizando en ese país finalmente es lo que se ve respecto a tu país o la opinión que tu país tiene hacia ciertos temas. Ya nos ha pasado en Chile de que a veces han habido algunos embajadores que han querido tener una visibilidad mayor y han hecho una representación, ¿no es cierto?, de lo que significa su país y algunas veces han sido criticados por eso, otras veces han sido medios polémicos, porque han puesto sobre justamente el escenario de la opinión pública lo que ellos piensan que su país está transmitiendo. Pero esto nos habla también de un rol en el cual nosotros estamos en medio de este mundo, pero que no estamos aislados. No estamos aislados. Mire lo que dice este pasaje de Juan 17, que justamente es la oración de Jesús por sus discípulos. Les he dado tu palabra y el mundo los odia porque ellos no pertenecen al mundo, así como yo tampoco pertenezco al mundo. Pero es interesante la oración de Jesús aquí, porque dice, no te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. Al igual que yo, ellos no pertenecen a este mundo. Está fijando identidad. Hay claramente una identidad distinta que nosotros tenemos. Pero aquí Jesús vuelve a orar por algo específico. Haz los santos con tu verdad, enséñales tu palabra, la cual es verdad. Es decir, es obvio que estamos insertos en una cultura específica, en un país específico, en un mundo que tiene muchos desafíos
para aquellos que viven según los parámetros de Cristo. Y el Evangelio siempre va a ser contracultural en la cultura donde ingrese. Pero se nos desafía a recordar de que, aunque no somos del mundo, sí tenemos un rol aún aquí. También debemos recordar de no ser diluidos. Y Jesús nuevamente en su enseñanza enfatiza este punto en lo siguiente. Dice, ustedes son, ¿qué? La sal de la tierra. Pero ¿para qué sirve la sal si ha perdido su sabor? ¿Pueden lograr que vuelva a ser salada? La descartarán y la pisotearán como algo que no tiene ningún valor. Ya se ha dicho bastante en términos de este símbolo que se usa en relación a la sal, que claramente tenía este proceso de condimentar los alimentos, pero en estos tiempos donde no había electricidad ni luz eléctrica, también tenía toda esta función de preservar los alimentos, de hacer una diferencia en medio de algo que se podía estar pudriendo. Lo mismo pasa con los cristianos. Pero el tema, y aquí la advertencia que se nos hace, es que si nosotros llegamos a estar tan, voy a decir, amigables, entre comillas, con nuestra cultura, nuestra sociedad, la filosofía de nuestro mundo, que perdemos la capacidad para la cual fuimos puestos en este mundo. Nos empezamos a diluir. El sabor se pierde. Ya no cumplimos la función para la cual fuimos llamados. Por lo tanto, viendo estos dos extremos en los cuales, por un lado, pudiéramos tener la tentación de aislarnos porque el mundo de afuera es malo, como algunas organizaciones muchas veces cristianas lo han hecho, en que se apartan y crean una burbuja. De hecho, inclusive hay de estos guetos culturales cristianos en algunas partes del mundo que se aíslan completamente, que no usan ningún tipo de tecnología, que están apartados y que no tienen que ver con nada de lo que sea de este mundo. Pero por otro lado también tenemos cristianos con una mirada en la cual se empieza a diluir más bien liberal del Evangelio y en lo cual pierden justamente esta capacidad de hacer una diferencia en el lugar donde han sido puestos. Desarrollemos un poco este concepto de que somos embajadores de restauración. Tú, si eres seguidor de Cristo, eres un embajador de restauración. En este llamado que nos recuerda Pablo en 2 Corintios, de que somos embajadores de Cristo, de que del mensaje de reconciliación, de restauración, de llevar a que las personas se puedan encontrar con Dios nuevamente. Y me gustaría usar el ejemplo de Daniel en el Antiguo Testamento para explorar 4 dimensiones que nos van a ayudar a entender este concepto de nosotros como representantes. Y aquí están los 4 conceptos: identidad, lenguaje, misión y diplomacia. Veamos primero lo que tiene que ver con identidad. Ya lo hemos leído un poco en estos pasajes y esta frase creo que resume de alguna manera, es decir, no importa dónde estemos, somos pueblo de Dios. Yo no sé el lugar donde Dios te ha puesto a ejercer esta diplomacia, esta representación de Él. Pero no debemos olvidar nunca de que nosotros y cada cristiano es misionero en el lugar donde está. Cometemos a veces el error de pensar de que hay profesionales de las misiones. Y está bien, hay personas que se pueden preparar, que quizás tienen un llamado específico más particular a ciertos sectores, pero la verdad es que si nosotros vamos a la palabra y estudiamos lo que es, por ejemplo, el real sacerdocio, en que todos somos un pueblo santo llamado a anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable, vamos a comprender de que todos es identidad del cristiano ser luz y ser un misionero en el lugar donde Él los ha puesto. Aquí en la iglesia hablamos mucho de este concepto de la zona de influencia. Y la zona de influencia viene a ser este espacio en el cual probablemente pasas la mayor cantidad de tu día. Puede ser el trabajo, puede ser tu familia, puede ser el barrio. ¿Cuál es ese lugar que tienes mayor oportunidad de ser una influencia? El tema es que si nosotros olvidamos nuestra identidad como pueblo de Dios, vamos a ser en cierta medida abducidos por esta cultura y nos vamos a perder en nuestro desafío diario de ser embajadores. Y interesante porque al observar cristianos diluidos
en la cultura, como también cristianos aislados de la cultura, vamos a observar de que hay un problema de identidad. Porque cuando no tenemos una identidad arraigada de quiénes somos realmente en Dios, tenemos temor a cualquier influencia externa. Pero cuando sabemos que estamos sustentados en la palabra de Dios, que es la roca para nuestra vida, podemos ir a cualquiera de los espacios y mantener nuestra identidad con valentía y decir, ¿sabes qué? Sí, soy diferente. Pienso distinto. Tengo una opinión distinta porque sigo un parámetro y una forma de vivir que es diferente. El tema es que cuando vamos a estos espacios sin tener clara cuál es nuestra identidad como hijos e hijas de Dios, somos vulnerables y tendemos a aislarnos en una burbuja o si no, tendemos a diluirnos para no ser cuestionados por las personas que nos están rodeando, por el mundo que nos está rodeando. En el ejemplo de Daniel vemos, y probablemente si que ustedes han leído antes esta historia, y los que no, les cuento que Daniel fue un joven exiliado del pueblo de Israel al imperio babilónico, que después fue persa, etcétera, pasó por distintos ahí periodos, pero fue aislado, fue exiliado y llevado a una nación extraña, una nación que no tenía nada que ver con la adoración a Jehová, a Dios, nada que ver. Y por lo tanto, el mayor desafío que ellos se enfrentan es, por ejemplo, el tema de la alimentación, porque eran alimentos que eran justamente dedicados a esta divinidad. Y Daniel y sus amigos toman esta decisión. Dice, sin embargo, Daniel estaba decidido a no contaminarse con la comida y el vino dados por el rey. Le pidió permiso al jefe de Estado Mayor para no comer esos alimentos inaceptables. Aquí hay un riesgo. Y hay un acto de valentía súper profundo que hace justamente Daniel, en el cual él observa la cultura y observa algunos aspectos que lo van a contaminar, algunos aspectos que no le van a hacer bien. Y él toma una decisión y pudiéramos decir hace como un lobby, ¿ya? Con este jefe del Estado Mayor y decide tener una conversación, una negociación. Y de hecho, si ustedes leen ahí el relato completo, él lo desafía que por cierto tiempo ellos van a estar comiendo solamente verduras, vegetales y que después le hagan un test, una prueba de cómo están, un examen de salud, un examen académico de conocimiento. Y resulta de que Daniel y sus amigos, compañeros, terminan siendo los que sacan el mejor puntaje o evaluación justamente de este proceso. Aquí hay un mensaje, creo, también para nosotros, en términos de la identidad. Van a haber cosas que vamos a tener que escoger no hacer, también para diferenciarnos. Y hemos hablado antes de que el costo del discipulado también significa tomar nuestra cruz y seguir a Cristo. Tomar nuestra cruz para cada uno probablemente va a tener un significado distinto en las áreas de desafío que tú tienes. Pero cuando somos discípulos de Cristo, justamente debemos mirar a Él, mirar su ejemplo, mirar sus enseñanzas, decir, ¿sabes qué? Yo voy a optar por el camino de Jesucristo, sea cual sea el lugar donde Dios me ha puesto. Si no, nos transformamos en cristianos diluidos y vivimos un cristianismo líquido. Él, Daniel, sus amigos decidieron no contaminarse, mantenerse apartados. ¿Cuál es tu desafío particular hoy en estos términos en relación a la identidad? ¿Cuáles son algunas cosas en las cuales estás siendo desafiado de estar o aislado o diluido en el ambiente en el cual tú te mueves? Aquí hay un acto de valentía, pero ojo que también hay un acto de inteligencia política que tiene Daniel. Sabe con quién conversar, sabe con quién hablar. No hizo un gran proceso ni fue a hablar con el rey, sino que le hizo, como decimos en chileno, piolita. Habló con este personaje que tenía autoridad y pudo negociar. Aquí hay estrategia también en medio de una cultura que es opuesta. Seamos también estratégicos en términos de cómo vivimos nuestra identidad. Vamos al segundo aspecto, que es lenguaje. Lenguaje. Nosotros con Gaby, ¿cuánto tiempo llevamos de casados? Nos fuimos a Ecuador, unos 2, 3 años, 2 años. Nos fuimos a vivir un año a Ecuador, yo fui a hacer ahí unos estudios teológicos. Y nos fuimos con Amaya, nuestra hija, que estaba con 4 meses de edad. Y nos fuimos a esta cultura que era distinta. Y probablemente a ustedes les ha pasado, a los que son extranjeros y llegan a una cultura
distinta, con palabras que se usan de manera diferente. Y uno de los mayores desafíos, sobre todo cuando vamos a otros países que se habla español, es cambiar el switch de que el español en ese país no significa lo mismo que el país que tú vienes. Y había un concepto que fue el que, por lo menos a mí, más me costó diferenciar en Ecuador, que era el concepto de las bolsas. Las bolsas en Chile son bolsas plásticas donde vas y haces compras. Las bolsas en Ecuador son una bolsita que el hombre tiene, ¿ya? Así los testículos. Entonces nosotros íbamos generalmente a lugares y todo, muchas cosas nos dimos cuenta cuánto usamos la palabra bolsa nosotros como chilenos. Ellos usan las fundas, ¿ya? Para nosotros las fundas son las fundas de las almohadas. Y me acuerdo particularmente que un día estábamos en el supermercado, estábamos haciendo nuestras compras del mes ahí en el supermercado, y yo cargué una de las bolsas mucho y se me rompieron las bolsas. Y le grité a Gaby de un lugar a otro, Gaby, pásame otras bolsas que estas se me rompieron. Y todo el supermercado se da vuelta y mira que llamamos a una ambulancia, te llevamos al hospital. ¿Qué hacemos? Bueno, muchas cosas después de comprar pan en bolsa. Y ya se imaginarán ustedes todo lo que significa eso, un desafío cultural. En un lenguaje que era la misma palabra, pero que significa otras cosas. Por ahí pueden ver en internet que difícil es hablar el español. No sé si han visto unos cantantes colombianos geniales que hablan de cómo las diferentes palabras se usan en los distintos países. Probablemente los que llevan un tiempo en Chile se han encontrado con estas diferencias culturales. El tema es que nosotros, como cristianos, a veces no hacemos este cambio de switch, de que la verdad es que aunque estemos en nuestra cultura, igual vivimos en una cultura distinta y debemos aprender el lenguaje, sobre todo aquellos que quizás nos movemos mucho en círculos de solo cristianos, debemos aprender el lenguaje y esforzarnos por aprender qué es lo que está diciendo nuestra sociedad, qué es lo que está diciendo la cultura. Y en alguna manera nos tenemos que capacitar en poder entender el pensamiento que hay detrás de muchas cosas que están sucediendo. Me encanta esta imagen. Recuerdo que parece que era Billy Graham que decía que hay que orar con la Biblia en una mano y con el diario en la otra mano. Es decir, no perder la perspectiva de dónde estamos. Y Daniel justamente se hizo un experto en esto. Y estos 4 jóvenes, dice, a estos 4 jóvenes Dios les dio aptitud excepcional para comprender todos los aspectos de la literatura y la sabiduría. Y a Daniel Dios le dio la capacidad especial de interpretar el significado de visiones y de sueños. Es interesante porque este es el relato con el que termina lo anterior, donde justamente se nos dice de que hubo una aptitud de parte de ellos que inclusive fueron catalogados como mejores que los mismos babilónicos en términos de su literatura, en términos de los aspectos culturales, en los aspectos de la sabiduría. Más adelante vamos a ver la influencia que Daniel tuvo. Pero hay veces en que tal vez nosotros como cristianos pensamos que cuando somos cristianos y llegamos a la fe tenemos que dejar nuestro cerebro afuera de la fe. Y no hay nada más contrario a eso. No se trata de la ciencia versus fe, sino que se trata de la buena ciencia versus, ¿no es cierto?, la mala ciencia. De cómo hacemos procesos también en los cuales podemos empaparnos de alguna manera de lo que nosotros estamos viendo y observando en nuestra cultura. Y aquí hay un concepto bien interesante. Hay por ahí un autor que lo habla en una serie de videos que se llama Reframe, y habla acerca de este concepto de metáforas culturales. Y se nos insta justamente a cómo poder interpretar estas cosas que observamos en nuestra cultura y que a la larga se transforman en ciertas metáforas que nosotros podemos aprovechar para poder entender y también para crear puentes. Porque el lenguaje, cuando nosotros comprendemos y entendemos y sabemos el lenguaje cultural, nos permite trazar puentes de conversación, nos permite trazar puentes de amistad. Si tú solamente te quedas en el no porque yo creo y no logras crear un diálogo un poquito con mayor profundidad de eso,
estás generando un portón, pero no estás construyendo puentes. Aquí hay una imagen de la metáfora que no sé si lo alcanzan a ver bien ahí, pero es una niña, una chica drogándose con los corazoncitos de me gusta de Instagram. Una metáfora, una imagen que transmite algo que es súper potente también en términos de nuestra cultura. Por ejemplo, una metáfora que observamos en la forma de hacer economía en nuestro Chile y también en mucho del mundo de Occidente es que para tener éxito tienes que ganar. Y no importa lo que tengas que hacer para ganar. Ser casi maquiavélicos en términos de lograr este éxito cultural. Ahí hay una metáfora en términos de lo que significa justamente este proceso de hacer economía. Pero cuando nos vamos a lo que la Biblia enseña, vamos a encontrarnos de que en la Biblia hay un paradigma de la economía, de cómo llevar la economía que tiene que ver con el cuidado, que tiene que ver con el cultivo, que tiene que ver con procesos que son mucho más integrales en el proceso de hacer las cosas y no solamente buscar mi bien personal o de mi grupo, sino que de un cuidado integral de la naturaleza, del medio ambiente, de los más pobres. Es interesante cuando empezamos a ver, oye, aquí parece que hay algo que la cultura nos está diciendo y que nos hemos acostumbrado a vivir por eso, pero que en los parámetros bíblicos vamos a darnos cuenta de que hay algo completamente opuesto. Otra metáfora que usamos mucho los chilenos es este concepto de la meritocracia. Es decir, tú tienes lo que te mereces tener. Y no hemos dado cuenta, y a raíz de muchas de las cosas que también han pasado en nuestra sociedad, de que no siempre es así. No siempre es así. Y también esto nos aparta, interesantemente, del concepto de la gracia de Dios. Si yo llego a la fe de Cristo pensando en que me tengo que ganar el amor de Dios, el perdón de Dios por medio de las cosas que hago, eso es religión, eso no es evangelio. El evangelio es que fuimos salvados y rescatados por la obra de Cristo y Él nos regaló esta obra para que nosotros también pudiéramos ser salvados y tener una relación correcta con nuestro Padre Celestial. ¿Cuáles son las metáforas culturales que tal vez tú descubres hoy? ¿Cuáles son las cosas que se están diciendo? Que observas, que ves en la cultura, que ves en la política, que ves en las artes. ¿Cuáles son aquellas cosas? Fuimos hace poco con los niños a ver esta película de Avengers, Thor, la última que salió. Y fue interesante ver en términos del desarrollo que había del guión de la película, en que se generaba un cuestionamiento, en este caso eran a los dioses, ya que estaban ahí. Perdón si le estoy haciendo spoiler a alguien ya, pero me sirve el ejemplo para el sermón. Y este cuestionamiento que se hacía a los dioses, que no se cuestionaba que existieran, pero sí se cuestionaba de que ellos quisieran tener en algún momento alguna voluntad de hacer algo por estas personas que estaban sufriendo. Se mete a una metáfora cultural súper potente de decir, ¿qué es lo que piensa Dios en medio de mi dolor? Ok, existe, pero ¿está realmente preocupado de lo que a mí me pasa? Eso da para otro sermón. Pero ¿cómo observamos estas metáforas culturales a través del lenguaje que estamos viendo? Vamos al tercer aspecto, que es la misión. Nuestra misión es que reconciliamos al mundo con Dios. Suena fuerte, pero es tal cual lo que dice el pasaje. Se nos dio esta misión de generar justamente puentes de acercamiento con nuestra cultura, con nuestro mundo que está sufriendo. El embajador debe saber cuál es su rol y el embajador debe saber cuál es su misión. Debe saber a qué es lo que va. A un embajador le dicen, ¿sabes qué? Mira, las prioridades cuando vas a esta embajada, a este país, son tales y tales. Tiene clara su misión. Así lo mismo nosotros debemos saber cuál es nuestra misión de llevar justamente a las personas que no conocen el mensaje de la gracia del Señor a que puedan comprender de que no hay mejor lugar para nuestras vidas y no hay lugar donde vamos a encontrar más propósito para nuestras vidas que en una relación adecuada con nuestro Creador. No hay mejor lugar. Y el mensaje de la reconciliación es justamente poder proclamar de que hay una restauración que busca a Dios para nosotros y a través de nosotros para proclamar este estado inicial también en el cual fuimos creados. Por eso se nos habla de que Jesús es el nuevo Adán.
se nos habla acerca de la nueva creación que podemos vivir justamente en nuestra relación con Dios, este proceso de restauración. Es interesante porque cuando a Jesús en varias partes del Evangelio se le hacen preguntas, Él dice, recuerden cómo era al principio. ¿Cómo era al principio? Y hay muchas cosas que, ¿no es cierto?, que abordan la dureza de nuestro corazón, que nos lleva a consecuencias en nuestra vida. Recuerda cómo era al principio, cómo era cuando estaba esta relación saludable con el Creador. Y por eso Jesús también comienza su ministerio hablando del año agradable del Señor. Y ahí nos surgen preguntas que debemos hacernos. ¿Cómo se manifiesta, por ejemplo, este mensaje de reconciliación del mundo con Dios en cómo tratamos la naturaleza, en cómo administramos la naturaleza, en cómo administramos, cómo expresamos el arte, qué mensaje hay ahí, cómo administramos la justicia, cómo administramos la economía, el dinero? ¿Qué es lo que tiene que decir este mensaje de reconciliación y de restauración, por ejemplo, la temática de la sexualidad de los seres humanos? ¿Cuáles son las cosas y el mensaje que Cristo quiere dar a este mundo? Miren cómo Daniel aquí de alguna manera entiende esta misión y se pone como un embajador intermediario por su pueblo. Se transforma en un intercesor. Dice, era el primer año del reinado de Darío el Medo, hijo de Asuero, quien llegó a ser rey de los babilonios. Durante el primer año de su reinado, yo, Daniel, al estudiar la palabra del Señor, según fue revelada al profeta Jeremías, aprendí que Jerusalén debía quedar en desolación durante 70 años. Así que dirigí mis ruegos al Señor Dios en oración y ayuno. También me puse ropa de tela áspera y arrojé cenizas sobre mi cabeza. Siguiente, por favor. Y esta es la oración que hace Daniel. Daniel observa, primero desde la perspectiva bíblica, de que había un diagnóstico de por qué el pueblo de Israel había sido exiliado. Observa y se da cuenta, pero no se queda en eso. No se queda en la comodidad que él probablemente tenía en este palacio, sino que él decide ser un intercesor, un embajador, un misionero a favor de su pueblo. Y esta es la oración que él hace, que se hace parte del problema. Oh Dios nuestro, oye la oración de tu siervo. Escucha mientras te hago mis ruegos. Por amor a tu nombre, Señor, vuelve a sonreírle a tu desolado santuario. Oh Dios mío, inclínate y escúchame. Abre tus ojos y mira nuestra desesperación. Mira cómo tu ciudad, la ciudad que lleva tu nombre, está en ruinas. Esto rogamos, no porque merezcamos tu ayuda, sino debido a tu misericordia. Oh Señor, óyenos. Oh Señor, perdónanos. Oh Señor, escúchanos y actúa por amor a tu nombre. No te demores, oh Dios, porque tu pueblo y tu ciudad llevan tu nombre. Es una oración muy distinta porque es una oración que se hace parte de la problemática e intercede asumiendo de que yo también soy parte del problema. Y cuando vivimos un cristianismo que tiende a aislarse, podemos tener la tendencia a mirar desde afuera las problemáticas sociales que observamos sin darnos cuenta que puertas adentro tenemos las mismas problemáticas. Y por eso el llamado es hacernos parte, al igual como Daniel lo hace, teniendo clara la misión y hacer una diferencia. Y a pensar justamente cómo nosotros podemos hacer esa misión nuevamente en el lugar donde el Señor nos ha puesto. Hay un ejemplo de este hombre que tiene un nombre un poquito raro, que va a aparecer ahí, Comenio. Esta foto la saqué de su Instagram. Y este es un hombre muy interesante, lo pueden buscar ahí, sobre todo los educadores, profesores, educadores de párvulo, los que hacen clases en universidades. Si es que no lo conocen, vean un poquitito qué es lo que hizo Comenio. Este hombre, imagínense, en 1600, él empezó a hablar acerca de lo que significaba el rol del educador. Y es interesante y tiene por ahí una frase muy bonita porque, antes de decirle la frase, él pensó y empezó a meditar, era también teólogo, fue pastor en su lugar donde él estaba, era filósofo, realizaba hartas cosas.
Y él empezó a meditar y observar, dijo, ¿qué pasaría si en los procesos educativos nosotros imitáramos lo que Dios hizo con la humanidad? Que era ponerlo a aprender observando la naturaleza. Si ustedes piensan, el huerto del Edén fue un proceso de aprendizaje, donde también se le pone a Adán y Eva, a la humanidad, en medio para que observaran justamente su entorno y se dieran cuenta de qué es lo que Dios lo había puesto ahí en medio. Y él tiene esta frase bien bonita que dice, educación es como el arte de hacer germinar las semillas interiores. Porque él partía del concepto de que todas las personas teníamos la capacidad de aprender cualquier cosa. Bien interesante. Y de aquí viene, de este proceso, y él empieza a hablar de este concepto de la educación materna, muy interesante, donde motivaba sobre todo a las madres a darle educación preescolar a los niños. La educación debía ser desde que nacían hasta los 6 años antes de ir a un colegio. Cambia el paradigma y empieza a desafiar el paradigma donde había mucho maltrato para aprender. Y él dice, no, tenemos que hacer que sea entretenido aprender. Y de ahí viene el concepto de la didáctica, muy interesante. De hacer cosas que sean entretenidas visuales también para que ellos puedan aprender. Y viene este concepto justamente de exponer a los niños a un lugar donde pudieran observar la naturaleza, el kindergarten o el jardín infantil. Más adelante, después hay otro hombre que pone el concepto tal cual como kindergarten. Pero es interesante, el jardín de infantes viene desde esta filosofía de un hombre cristiano que miró la Biblia, entendió los conceptos desde la palabra de Dios y los aplicó a su área de trabajo. ¿Cuánto tal vez nos estamos perdiendo? ¿Cuánto se están perdiendo los ingenieros que hay acá? Los abogados, los diseñadores, qué sé yo, todas las profesiones que pueden haber aquí, dueños de casa, profesores, por no observar con detenimiento tal vez estos principios que hay en la palabra de Dios que pueden aportar para nuestro rol profesional. Convenio. Y vamos al último, que tiene que ver con la diplomacia, que es finalmente este acto de ser embajadores. Hacemos obras para representar a Dios en el mundo. Vamos a ver que Daniel, puedes poner por favor ahí la próxima lámina, Daniel, observamos de que él tiene influencia finalmente en 4 reyes. En este pasaje se nos nombran, pero si tú ves el libro te vas a dar cuenta que él aparece en distintos reinados, con distintos imperios, es decir, cambiaron de un imperio a otro y Daniel seguía ejerciendo la labor para la cual había sido llamado. O sea, debe haber sido un hombre muy excepcional en lo que realizaba. Dice, después el rey Darío envió el siguiente mensaje a la gente de toda raza, nación y lengua en el mundo entero. Paz y prosperidad a todos ustedes. Ordeno. Este es un decreto imperial de Nabucodonosor. Darío, ordeno que en mi reino toda persona tiemble con temor delante del Dios de Daniel, pues Él es el Dios viviente y permanecerá para siempre. Su reino jamás será destruido y su dominio nunca tendrá fin. Él rescata y salva a su pueblo, realiza señales milagrosas y maravillas en los cielos y en la tierra. Él ha rescatado a Daniel del poder de los leones. ¿Recuerdan de este relato, no es cierto? Que es rescatado del pozo de los leones. Así que, miren este versículo 28. Así que Daniel prosperó durante el reinado de Darío y el reinado de Ciro el persa. Y está, ¿no es cierto?, Nabucodonosor, está Belsasar, emperadores en los cuales este embajador del pueblo de Dios tiene un lugar clave, una influencia en casi 4 reinos. ¿Cuáles son las acciones en que tal vez Dios te está desafiando a ser representante de Él en el lugar donde estás? ¿Cuáles son estas acciones de representación? Tal vez ya las estás haciendo y no te has pegado al cachofazo, como decimos en Chile, no te ha caído la teja, no has tenido el entendimiento de entender de que ese rol que tú estás cumpliendo en ese lugar ya es una acción de representación. Cuando estás cuidando a tu nieto en la casa, una acción de representación. Cuando estás atendiendo a un cliente y dando un pasito más en la paciencia para poder ayudar a esa persona. Cuando en el aseo que haces en la casa, no solamente pasas el trapito por encima, sino que levantas las cositas del mueble para que esté más brillante. En las decisiones que tomas en el directorio de tu empresa,
en las palabras que usas para referirte a los trabajadores de esa empresa, en cómo estás pensando en términos de las ganancias que estás generando en tu emprendimiento. Acciones de representación. La otra vez estaba en una reunión con unos amigos pastores y uno de ellos comentó acerca de una mujer que había sido muy movida por el tema de lo que estaba sucediendo en relación al aborto en Chile. Y hizo una acción muy interesante, casi como de espía secreto cristiano, y empezó a pegar cartelitos en los baños de mujeres que decía: ¿quieres abortar? Llámame. Y recibe llamadas continuamente de mujeres que están pensando dar este paso de aborto, y ella les dice: te queremos ayudar. Te queremos mostrar otro camino. Queremos aportarte con ayuda, con lo que necesites. Y tienen una red de mujeres que justamente ayudan la colaboración para promover de que estas mujeres que ya están pensando en la decisión no lleguen a este punto. Por eso les decía, era como un poco servicio secreto de lo que está realizando. Qué interesante de que a una mujer se le ocurrió, con un grupo de otras mujeres, empezar a marcar esta diferencia en una cosa muy, muy importante en nuestra sociedad. Porque claro, nos podemos quedar en el diagnóstico y en la crítica y el no, pero ¿cuáles son las alternativas que también damos? Acciones de representación. Para los que construyen casas acá, no sé si hay varios constructores, arquitectos. Es interesante de que podemos hacer acciones de representación en la labor constructiva que realizamos. Si ustedes ven Deuteronomio, lo pueden ver después de Deuteronomio 22:8, se van a dar cuenta que hay una instrucción para el pueblo de Israel de cómo debían construir sus casas y que debían construir una baranda en el techo. ¿Para qué? Para que no se cayera las personas que lo estaban visitando, los vecinos o los familiares. Y tú puedes decir que tiene que ver eso con mi profesión. Bueno, tiene mucho que ver, porque cuando tú construyes, puedes construir para el bien propio o para el bien común. Pongámosle un saquito menos. Echémosle más agua. El principio de construir para el bien común en lo que estás realizando. ¿Cuáles son esas protecciones? ¿Le hacemos solamente caso al prevencionista porque nos molesta tanto? ¿O en realidad yo estoy convencido de que puedo hacer las cosas pensando en el bien del otro, en la seguridad del otro? Y bueno, eso no aplica solamente para la construcción, sino que para muchas otras cosas. Por ejemplo, el proceso de los agricultores en el Antiguo Testamento. Hay un ordenamiento en Levítico 23 donde se les dice a los agricultores que no lleguen a cosechar hasta el último rincón de su campo, sino que dejen espacios sin cosechar. ¿Para qué? Para darle la oportunidad a las personas que no tienen un campo, aquellas personas que son pobres, a que a través de la dignidad del trabajo puedan ir y sacar este alimento para poder subsistir. ¿Cuántas aplicaciones tiene eso tal vez para ti que eres emprendedor? Que trabajas con gente, quizás trabajas con personas que son de escasos recursos. Aquí hay un principio interesante que está en la palabra de Dios y que de alguna manera también podemos aplicar a lo que hacemos. Termino con esta pregunta final. ¿Dónde te ha puesto Dios como embajador o como embajadora de Cristo? ¿Dónde te ha puesto? ¿Es en tu familia? ¿Es en tu trabajo? ¿Cuáles son quizás de estas 4 dimensiones las que necesitas crecer más ahora en adelante? Tal vez te vas con un desafío, tal vez te vas con un desafío de prepararte mejor. Tal vez te vas con un desafío de aplicar más misericordia con personas con las cuales trabajas. Tal vez te vas con el desafío de llegar mañana lunes con la misión clara de lo que necesitas realizar. O tal vez hay una acción específica de diplomacia que puedes hacer. ¿Dónde has sido puesto como embajador o embajadora de Cristo? Señor, en esta hora yo te quiero invitar
a que la semilla de tu palabra pueda hacer fruto en nuestros corazones. Los corazones de mis hermanos y mis hermanas, amigos que hoy día están escuchando. Y Señor, te quiero pedir que tú pongas esta sana inquietud, esta santa inquietud de poder autopercibirnos como una iglesia que somos embajadores tuyos en esta sociedad. Líbranos de aislarnos y líbranos también de diluirnos. Ayúdanos a mantener nuestra mirada puesta completa y profundamente en ti, Señor. Oramos en tu nombre, Jesús. Amén.